de un tema que es bien importante en la transición energética y es uno de los energéticos del futuro, pero que realmente en Colombia ya tenemos unos pasos gigantes, sobre todo en la creación de hubs, y Ecopetrol ha avanzado ya en algunos pilotos en Colombia, y pues hay dos asociaciones grandes trabajando en este tema. Una de ellas es la Cámara de Hidrógeno de Andy Naturgas y la otra es Hidrógeno Colombia. Entonces hoy nos acompaña la Cámara de Hidrógeno Colombia, quienes nos van a explicar cuál es el estado del arte del hidrógeno en Colombia, y creo que también nos van a hacer un contexto global, y pues nuestro invitado para conversar sobre este tema, para que todos también tengamos la oportunidad de preguntar, pues es Juan David Giraldo. Entonces pues Juan David, buenas noches, bienvenido a nuestro proyecto de investigación, bienvenido a esta cátedra en la Javeriana, y pues espero que sea muy enriquecedor tu aporte, y pues entonces te dejo con nuestra audiencia para que les cuentes sobre este tema. Yo les envío un saludo muy especial hoy desde Lima, y acá estoy pendiente entonces de la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Laura, no sé si quieras aportar algo más de esta introducción. Bueno, sí, muy buenas noches a todos, pues agradecerles realmente pues su compañía y pues el poder participar de este tema tan interesante. Para poder comenzar, sí señor, queremos presentar al ingeniero Juan David Giraldo. Bueno, es ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como líder técnico y regulatorio de la Asociación de Hidrógeno de Colombia, donde lidera las iniciativas para impulsar el desarrollo de la economía del hidrógeno a nivel nacional. El ingeniero lideró la implementación de los dos primeros pilotos de movilidad dual del hidrógeno y de diésel en nuestro país. Este fue desarrollado en camiones de carga pesada con la empresa Familia y Anglo Gold Ashanti. Entonces, pues es una breve presentación del ingeniero, quien el día de hoy nos va a acompañar y con quien vamos a tener pues el privilegio de empaparnos un poco más sobre este tema. Bienvenido, ingeniero, adelante. Bueno, muchas gracias, Laura, y también a Juan y todo el equipo también que nos extendieron la invitación. Para nosotros siempre es súper importante poder estar en estos espacios en general con el sector privado, con la academia, con el sector público. Nosotros particularmente creemos que este ecosistema se construye entre todos y esa básicamente es la visión de nosotros como agremiación. Entonces, bueno, hoy les voy a compartir pantalla y la idea básicamente hoy tengo una presentación breve de lo que está sucediendo en el mundo, por qué estamos hablando de hidrógeno y también en qué va Colombia, qué actualidad o cuál es la actualidad en general, particularmente el hidrógeno en el país. Entonces, antes de profundizar en ese aspecto, yo quiero profundizar en por qué hidrógeno y por qué ahora. Y en ese sentido, digamos, esas dos partes de esa pregunta, ¿por qué hidrógeno? Porque pues básicamente lo que nos muestra o lo que vemos particularmente acá en esta diapositiva es que va a ser una alternativa clave para lograr la descarbonización en el periodo 2030 y 2050. Se estima que junto con sus derivados y otras tecnologías complementarias como las de captura de CO2, almacenamiento y utilización de CO2, va a aportar hasta el 20% de esa reducción de emisiones que estamos estimando entre 2030 y 2050. Es decir, el hidrógeno nos da un quinto de la solución total para llegar a esas cero emisiones. Y aquí quiero hacer, digamos, una claridad, y es que aquí desde la asociación siempre promovemos el hidrógeno como un complemento de las demás estrategias para lograr las cero emisiones o para lograr la descarbonización en general. Y es que ninguna alternativa por sí sola nos va a llevar a esas cero emisiones y tenemos que pensar las diferentes alternativas como un todo, como algo transversal y como algo complementario. Entonces, desde este punto de vista, el hidrógeno viene a aportar su parte. Vamos a ver más adelante que tiene un potencial de descarbonización importante
en los sectores de difícil descarbonización, es decir, el hidrógeno va a ser el trabajo, por decirlo así, el trabajo difícil en la transición energética, en la descarbonización en general de la economía, llevando alternativas cero emisiones a esos sectores que no tienen otra alternativa o que en el momento las, digamos, no tienen la manera de reducir emisiones porque no hay disponibilidad de tecnologías o porque las demás o porque las otras que están disponibles son muy costosas. Y yendo a la otra parte de la pregunta, ¿por qué ahora? Pues básicamente creo que se complementa con esa primera respuesta y es que muchos o en general, digamos, digamos todos en general, no tenemos un acercamiento tan directo en el día a día con el hidrógeno, pero en realidad el hidrógeno ha estado y está muy presente en nuestras vidas todos los días, ¿cierto? Como para darnos un contexto, históricamente nosotros hemos utilizado el hidrógeno en las refinerías, es decir, para producir los combustibles que utilizamos, ya sea en el avión en el que viajamos de vacaciones, en el carro en el que vamos al trabajo, en todos esos sectores, principalmente de producción de combustibles, el hidrógeno es clave para lograr esos combustibles de alta calidad. En la producción de fertilizantes, el fertilizante con el que se abona la tierra en la que luego crecen, digamos, los alimentos que muchas veces tenemos en la mesa. Y finalmente también otros que son claves como, digamos, la producción de metanol para luego producir otros derivados como lo pueden ser los plásticos, pinturas, cosméticos. Entonces, el hidrógeno es la base o el punto de partida de muchos de esos productos que utilizamos hoy en día y que hemos utilizado históricamente. Y hoy surge un nuevo paradigma o surgen nuevas alternativas de utilizar el hidrógeno ya es como un energético, como un eje de descarbonización a sectores en particular. ¿A cuáles sectores? A sectores como los de que conocemos normalmente como químicos primarios, que son esos particularmente que acabo de mencionar. Ahí se engloban particularmente en lo que se conoce como el amoníaco y el metanol. Cuando hablamos de hidrógeno, muchas veces ustedes van a escuchar la palabra derivado del hidrógeno, y es que el hidrógeno, como les decía, es el punto de partida, pero después de esto vienen una cantidad de productos, una cantidad de derivados que principalmente se han enfocado en dos principales, que son el amoníaco y el metanol, pero que también van hacia otros tipos de derivados que pueden ser incluso combustibles sintéticos, fertilizantes, etcétera. Y este sector va a ser particularmente importante porque va a ser ese apalancador en el corto plazo de la industria del hidrógeno más sostenible, del hidrógeno sostenible, del hidrógeno cero emisiones, ¿cierto? Entonces, acá este sector de químicos primarios es el sector de los fertilizantes, es el sector de los combustibles, es el sector tradicional donde se ha utilizado el hidrógeno. Ahora, ¿qué nuevos sectores vamos a ver utilizando al hidrógeno como un energético, como un eje de descarbonización? Vamos a ver al sector del cemento, al sector del acero, donde va a haber una importante proporción de esas emisiones o esa reducción de emisiones asociadas al uso del hidrógeno, teniendo en cuenta que el sector del acero es bastante contaminante hoy en día, el sector de la generación de energía eléctrica, y aquí quiero parar y hacer un paréntesis, y es, por lo general, ¿cierto? O hasta el día de hoy nosotros hemos estado acostumbrados a nivel mundial e incluso en nuestro país a una matriz energética o eléctrica en gran medida muy estable, ¿cierto? Con fuentes de energía como la hidroeléctrica o como los mismos combustibles fósiles que generan unos niveles de confiabilidad muy altos. Pero cuando nos imaginamos esa matriz energética del futuro, empiezan a aparecer alternativas de generación de electricidad como la energía solar, la energía eólica, otros tipos de energías que son o que intrínsecamente son intermitentes, ¿cierto? Entonces no van a tener o no nos van a brindar esa misma confiabilidad que nos generaban estas otras, estos otros tipos de energía. Por lo tanto, cuando estas energías tengan una participación importante en ese mercado eléctrico, al final vamos a ver que va a ser necesario tener esos respaldos o esos amortiguadores que nos nivelen
tanto digamos, la demanda como la producción y que permitan en cierta medida eso, amortiguar esas, por decirlo así, intermitencias naturales de las energías renovables. Y ahí van a entrar mucho los aspectos de almacenamiento. De almacenamiento a corto plazo, que van a estar principalmente enfocados en baterías, pero también de almacenamiento a largo plazo, que ahí es donde particularmente el hidrógeno va a jugar un papel importante en ese sector eléctrico, en garantizar que en los periodos donde tengamos sobreproducción de energías podamos generar hidrógeno y almacenarlo para esos momentos de escasez de energía, ¿cierto? Para que lo traigamos un poco al contexto colombiano, imaginarnos un momento en el que en un fenómeno de la niña donde llueve mucho y hay digamos, en cierta medida, una sobreoferta o bueno, sobrecapacidad de producción, por decirlo así, por ejemplo, de energía hidroeléctrica, poder almacenar esa energía en el largo plazo para que cuando venga el fenómeno del niño podamos empezar a balancear esas cargas y generar seguridad energética, generar Juan, o cumplir con ese trilema energético. Juan, Juan, cuéntame. ahí yo quisiera llamar la atención sobre ese particular. Digamos que en este grupo de investigación estamos hablando de algunas comunidades, pues digamos energéticas, por decirlo de alguna manera, a las cuales nosotros estamos pensando en llevar la transición energética de sus energéticos primarios, ¿cierto?, que tienen en sus comunidades. Y ahí me surgió una duda y quiero comentarla contigo porque lo hemos conversado ahorita que hablas del almacenamiento. Y es que definitivamente en esta primera etapa el hidrógeno es más a nivel, es a nivel de uso central de la matriz energética. Es decir, lo que tú hablas de almacenamiento, de uso del hidrógeno, es para una demanda que realmente sea relevante. Porque pues se han escuchado algunos usos del hidrógeno como las estufas, para las familias, digamos, en las zonas aisladas. Y también quisiera como desmitificar o traer esa parte de la información necesaria, porque dentro de nuestra investigación estamos revisando cuál sería el mejor energético, por ejemplo, para una comunidad en Tauramena, una comunidad en La Guajira, una comunidad en el Cauca. Entonces, de los energéticos que tienen a la mano claramente, pues es el hidrógeno. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿dónde saca el hidrógeno? Bueno, del agua. Entonces, pues claramente ahí en esas comunidades hay agua. Entonces, vamos a poner una estufa que tenga un electrolizador, y entonces ponemos una estufa de inducción y revisamos cómo con el hidrógeno podemos generar o suplir las necesidades básicas de estas familias. Entonces quisiera como que aclaráramos ese tema, que sé que tú lo has estudiado, y como ir también descartando algunos energéticos para estos usos de las comunidades. O sea, realmente el hidrógeno es para un uso central y, como lo hemos conversado, para la matriz energética o incluso para que sirva de batería, en donde tenemos grandes generaciones de energía que nos vaya a quedar como excedente, poder en esas horas poner un electrolizador y generar o separar el hidrógeno y tenerlo guardado en forma de gas. Entonces, como comentar un poco sobre ese particular, ya que estás hablando de ese punto. Sí, particularmente acá, bueno, desde el punto de vista de un sistema eléctrico general, ¿cierto? Como tú mencionas grande, ¿cierto? De un país, al final es importante la redundancia, ¿cierto? O sea, no depender de una sola o de una sola fuente de energía, no depender de una sola fuente de respaldo. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, los data centers que necesitan ese respaldo eléctrico, ese respaldo energético, están viendo al hidrógeno, pero también están viendo la energía nuclear, están viendo las baterías. ¿Para qué? Para generar redundancia. Ahora, desde el punto de vista, ¿cierto? Acá estamos hablando, digamos, eso de la matriz eléctrica en general, pero desde el punto de vista ya de una zona no interconectada, es importante, yo creo que acá siempre tener muy presente los análisis o esos análisis comparativos también de las alternativas que estén disponibles. ¿Por qué? Porque en cierta medida, por ejemplo, en algún momento con este caso que tú mencionas de las estufas, nosotros estuvimos revisando y es,
Bueno, el hidrógeno para ser competitivo a nivel de precio necesita ¿qué? Escala, ¿cierto? Necesita una escala al menos mínima para producir esto de manera económica. Ahora, ¿cuáles son las dinámicas por lo general de una zona interconectada? Son muchas casas distribuidas. Básicamente, muchas veces no vamos a encontrar el caserío todos juntos en cierta medida, sino que vamos a tener casas que probablemente en una zona rural estén muy separadas unas de las otras. Entonces, en ese punto, en algún momento analizándolo, pues vimos que esta podría no ser una solución o podría no ser la solución más adecuada teniendo en cuenta que si uno, digamos, privilegia ese nivel de la escala, por ejemplo, desarrolla un proyecto suficientemente grande como para que sea rentable para una zona no interconectada, pues al final tendría que invertir en toda una red de distribución o al menos en, un, en unas dinámicas que permitan llevar el hidrógeno a las comunidades, ¿cierto? Ya sea en pipetas, ya sea por medio, no sé, de un gasoducto, por decirlo así. Y esto al final también va a impactar directamente en la competitividad. Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto y lo analiza o lo compara con otras alternativas, como lo puede ser una estufa eléctrica, claramente vamos a encontrar que hay alternativas que son más competitivas, ¿cierto? Como lo puede ser una estufa eléctrica. De igual manera, acá en esto también hay que tener en cuenta cuáles son las dinámicas de esas comunidades. Por ejemplo, si tienen culturas de pago, si están acostumbradas a pagar, por ejemplo. O sea, si yo, o sea, es algo que, por ejemplo, yo no tenía presente hasta antes de hacer ese análisis o hacer ese análisis particular que estuvimos revisando como para una comunidad en particular. Pero, por ejemplo, si una comunidad no está acostumbrada a pagar por una pipeta de gas, pues cuando llegues con el hidrógeno, o sea, no te lo van a pagar porque no están acostumbrados a eso. Entonces, desde lo técnico hasta las mismas dinámicas de las comunidades, son cosas que se tienen que analizar para determinar que, por ejemplo, una alternativa como el hidrógeno pueda ser o no viable para una comunidad de estas, o que otra alternativa sea mucho más competitiva, ¿cierto? Bueno, no sé si de pronto tienes algún comentario ahí adicional. No, ahí me queda súper claro, Juan. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo el análisis que hemos comentado, y ese es otro punto a tener en cuenta, digamos, con este equipo y con este grupo de investigación que estamos formando, y es que definitivamente lo que pasa en la demanda, pues es realmente lo que hay que analizar para buscar el energético, porque pues definitivamente para poder entregar un energético, pues tiene que ser sostenible en el tiempo. Y si el energético necesita mantenimiento, necesita redes, pues tiene que estar asociado a una tarifa y a una administración que normalmente este tipo de energéticos tienen pues una administración de activos alta. Entonces, pues son todos los temas que hay que revisar cuando se empiece a analizar el energético más adecuado para una comunidad. Pues me respondiste la pregunta, entonces pues te voy a dejar continuar. Listo, gracias Juan. Sí, bueno, acá claramente va a tener un papel importante, nuevamente, el hidrógeno como complemento a las demás estrategias y las otras estrategias también como complemento al hidrógeno. Y por otro lado está el sector transporte, donde particularmente cuando hablamos de transporte uno puede pensar desde una patineta hasta el avión o hasta el buque mercante. El hidrógeno va a tener un papel fundamental en la descarbonización de ese subsector del transporte que es más complejo de descarbonizar, como lo es el sector aéreo, el sector marítimo y el de carga pesada y largas distancias. Entonces ahí es donde se están enfocando principalmente los esfuerzos hoy en día y donde se están promoviendo en general las diferentes estrategias. Ahora, Colombia, ¿cuál es el potencial particular de Colombia en este sentido? Nosotros cuando vemos a nuestro país, ¿cierto? ¿Cuál es la potencialidad de producir un hidrógeno sostenible? Vemos que hay dos alternativas principales o dos materias primas de las cuales nosotros podemos hacer uso particularmente. Y es, uno, las energías renovables, ¿cierto? Para producirlo por medio de vías tecnológicas como lo es la electrólisis.
Y dos, la biomasa. Nosotros en el interior del país, particularmente en el Valle del Cauca, tenemos una disponibilidad bien importante de biomasa que puede ser utilizada no solo para la producción de hidrógeno, sino también para otros, para la producción de lo que, digamos, de los derivados, como lo puede ser el metanol, que son importantes, por ejemplo, para la producción de biodiesel. Y ahí empezar a generar encadenamientos productivos a nivel nacional y generar también economías locales que beneficien la economía nacional. En general, Colombia o varias, o bueno, principalmente las ventajas que tenemos como país es que uno hemos durante los últimos años demostrado que hay una política de Estado comprometida con la transición energética. Los primeros pasos se dieron en un gobierno diametralmente o digamos con ideología diametralmente opuesta a la que tenemos, digamos, en estos momentos, pero se siguió trabajando en la misma línea, o sea, no se cambió y se sigue trabajando y buscando impulsar diferentes iniciativas a nivel regulatorio y normativo para seguir consolidando el ecosistema. Desde a nivel empresarial, también desde la misma asociación venimos consolidando este ecosistema, buscando involucrar a esos sectores, a esas empresas y entidades que están liderando el desarrollo del hidrógeno en el país. Nuestra posición geográfica también nos ubica de manera estratégica para competir no solo, para ser competitivos no solo en nuestro país, ¿cierto? A nivel interno, sino también ser competitivos de cara al mundo, ¿cierto? Poder empezar a pensar en una economía de exportación de hidrógeno y sus derivados a otros países o a otras regiones como lo pueden ser, por ejemplo, la Unión Europea o incluso Asia. Y por último, y no menos importante, toda esa disponibilidad de los recursos naturales. Nosotros, o sea, para producir hidrógeno de manera competitiva, yo necesito energía limpia, barata, pero también energía confiable. O sea, lo básico para incluso impulsar cualquier industria sostenible aquí a lo de los próximos años. Y eso lo podemos tener nosotros como Colombia, teniendo en cuenta que tenemos mucha competitividad a nivel energético, como a nivel de energía solar, a nivel de energía eólica, pero también a nivel hidroeléctrico, que nos genera una seguridad y una matriz energética muy limpia y que digamos, en lo que se proyecta para los próximos años con la entrada de los proyectos de energías renovables, poder seguir limpiando o generando una matriz energética mucho más limpia y competitiva. Eso al final, ¿cierto? Desde un punto de vista más industrial y desde un punto de vista más de escala, como vimos, el hidrógeno está o su principal foco está hacia esas industrias intensivas en consumo de energía, intensivas en consumo de materias primas, o sea, estas estrategias o en general las estrategias a nivel internacional se están empezando a enfocar en los lugares que tienen un potencial muy grande de energías renovables o también un potencial muy grande de industria. Entonces, en ese sentido, en Colombia se han identificado lo que se conocen como hubs de hidrógeno, ¿cierto? O potenciales más bien hubs de hidrógeno, que son regiones como lo puede ser Cartagena, Barranquilla, La Guajira, donde se dan esas condiciones. Y es, por ejemplo, en Cartagena hay un parque industrial muy grande, la zona industrial de Mamonal, donde hay un potencial consumo de hidrógeno significativo y en el cual la idea sería juntar esa demanda con una oferta competitiva. Ese es el concepto de Hobbes, unir la oferta con la demanda, ¿cierto? Y evitarnos todos los retos técnicos, los retos económicos, los retos de sostenibilidad que supondría desarrollar una red de distribución de hidrógeno desde, por ejemplo, La Guajira hasta Cartagena. Entonces, más fácil. Lo que se está pensando hacer es unir la oferta con la demanda en estos puntos estratégicos. En La Guajira, porque hay mucho potencial de energías renovables muy baratas. En la Barranquilla, en Cartagena, por ese potencial de industria. En Antioquia, un poco más de lo mismo. Y en el Valle del Cauca, particularmente por esa disponibilidad de biomasa para la producción de derivados también y ese confluir de diferentes aspectos estratégicos para desarrollar una industria del hidrógeno. Hay industria, hay energías renovables
y hay también otras materias primas para la producción de derivados como lo es la biomasa. Ahora, ¿en qué lugar estamos nosotros hoy parados en el país? ¿O cuál es la perspectiva del mercado? ¿Qué señales nos está dando el mercado respecto al desarrollo del hidrógeno sostenible? Desde la asociación nosotros todos los años desarrollamos un trabajo investigativo, ¿cierto? En miras a consolidar lo que se conoce como la base de datos de proyectos. Esta base de datos nosotros la construimos constantemente está en construcción y publicamos las actualizaciones a finales de año. Y este año logramos consolidar nuestra base y en la cual tenemos como números grandes que hay 49 proyectos en total en el país, de los cuales en desarrollo tenemos 36 y en operación 13 particular. En desarrollo de esos 36 proyectos, o en general los 36 proyectos suponen o estiman una capacidad total instalada de electrólisis potencialmente mayor a las 20 gigavatios, y esto podría suponer para el país a 2040 inversiones de aproximadamente 45.000 millones de dólares. ¿Cierto? Esta es una inversión estimada de lo que podría llegar a significar el desarrollo de todos estos proyectos. Ahora, claro, desde aquí en estos proyectos en desarrollo están desde los proyectos que están en concepto hasta esos que están en factibilidades y en etapas avanzadas ya para llegar a decisión final de inversión. Entonces es un espectro muy amplio. Ahora, desde el punto de vista de la operación, tenemos 13 proyectos que son los que han venido funcionando históricamente en las refinerías de Barranca Bermeja, en las refinerías de Cartagena y otras plantas también de producción de gases industriales de empresas como Messer, de Air Products, que producen hidrógeno a escalas un poco más pequeñas, pero que históricamente han estado en funcionamiento. Y por otro lado, también tenemos los proyectos piloto que han venido involucrando al hidrógeno como una alternativa de descarbonización, por ejemplo, en sectores como los de movilidad, blending con gas natural, principalmente. Ahora, por regiones, ¿cómo estamos? La región Caribe sigue siendo esa región líder en este sentido. Es una región que tiene un potencial de energías renovables muy amplio y en ese sentido eso se está viendo reflejado en las señales de mercado que se están dando a nivel de hidrógeno. Y es por eso que más de la mitad de los proyectos se están desarrollando o están en esta región. La región andina no se queda atrás, particularmente por esos centros productivos y también gran parte de ese consumo gran parte de ese consumo eléctrico o energético que tenemos en el país está en esta región, y la región pacífica empieza a emerger también esas oportunidades en esta región en particular, donde identificamos 2 proyectos y hay otros proyectos que, no han definido su ubicación de manera pública debido a que puede ser confidencial. Como parte del ejercicio también identificamos que estos proyectos están buscando producir hidrógeno para diferentes usos. Principalmente para cuáles, para producir derivados como el amoníaco y el metanol para consumo ya sea local en industrias como las de fertilizantes, biocombustibles, refinerías, como para otros usos industriales y también de exportación, particularmente a países o a regiones como lo puede ser particularmente Europa. En este caso también uno de los ejes clave donde se están estudiando muchas iniciativas es en movilidad. Se está buscando entender cuáles son las oportunidades en este sector en particular y en ese sentido se han venido adelantando también algunas iniciativas. Ahora, ingeniero, una pregunta, qué pena. Con respecto a los proyectos que hoy en día se están ejecutando, y pues debido a la demanda que pronto se venga dando sobre el hidrógeno, se ha contemplado, ¿cómo te digo? Sí, o sea, la idea sí, pero se ha contemplado, digamos, o se ha medido, digamos, de pronto a la hora de la necesidad, de la demanda, poder, digamos, vender hidrógeno al extranjero.
producido aquí en Colombia, o todavía no se ha hecho ese tipo de cálculo, digamos, de qué cantidad más. Sí, bueno, particularmente las cantidades, más que definirlas como país, lo que estamos haciendo es estudiar cuáles son las cantidades que están esperando importar los países que serían importadores, ¿cierto? En ese sentido, por ejemplo, para darte números, la Unión Europea está esperando a 2030 estar importando aproximadamente 10 millones de toneladas de hidrógeno cada año. Eso es una suma significativa como para que tengan un orden de magnitud. Al año en todo el mundo hoy se consumen 100 millones de toneladas de hidrógeno y pues 10 millones sería casi que pues de aquí a 2030 empezar a importar 10 millones, o sea, el 10% del consumo actual de ese hidrógeno, ¿cierto? Ahora, la manera en la que se están pensando exportar ese hidrógeno no es directamente como hidrógeno puro, sino como mediante portadores, mediante sus derivados, y es decir, mediante principalmente amoníaco, pero también mediante otras alternativas como lo puede ser el metanol, teniendo en cuenta que los usos finales que se vayan a dar en esos países pueden estar asociados ya sea a usos energéticos como también los usos tradicionales para, por ejemplo, la producción de fertilizantes. Entonces, ese es más o menos el panorama. No sé si de pronto te queda, si respondo a tu pregunta. Sí, señor, muchísimas gracias. Listo. Listo. En este sentido, y, y digamos, habiendo visto cuál es la realidad de nuestro país, veamos también cuáles son nuestros objetivos, ¿cierto? Veamos un potencial de instalar 21 gigavatios a 2040 y en la hoja de ruta del hidrógeno, que es básicamente esa estrategia o ese mapa de acción que nos dice cuáles son las acciones más estratégicas que podemos estar desarrollando en los próximos años, vemos que hay unas metas particularmente desde la producción, pero también desde la demanda. Desde la producción, el hidrógeno verde es, digamos, la principal apuesta, donde se esperan instalar entre 1 y 3 gigavatios a 2030 de electrólisis, pero también hay unas apuestas desde el punto de vista de lo que se conoce como hidrógeno azul, o sea, hidrógeno azul como vía o como punto intermedio para la descarbonización, particularmente de las plantas que existen actualmente también digamos, en las refinerías, ¿cierto? Empezar a descarbonizar esa producción actual de hidrógeno y también poder proyectar cómo esos sectores o esas comunidades, esas poblaciones que dependen hoy en día de hidrocarburos, cómo empiezan a transitar a otras economías, por ejemplo, más sostenibles como lo puede ser la de producción de hidrógeno. Como para que tengamos un número así muy, digamos, eh, por encima, el país del total de la producción o del total del consumo de gas natural que se da hoy en día en Colombia, el 6% aproximadamente va dirigido a la producción de hidrógeno. Hidrógeno que es consumido principalmente en las refinerías. Ahora, por otro lado, la demanda va a estar enfocada principalmente al transporte. Se está esperando particularmente que el sector transporte sea el que dé el primer paso en la adopción del hidrógeno verde, del hidrógeno más sostenible. Entonces, de aquí a 2030 se tienen unas metas de introducción de vehículos de hidrógeno, pero también desde el punto de vista de la industria se espera que haya una, una, una participación importante. ¿Cierto? Qué pena, les voy a pedir un segundito, voy a contestar una llamada y ya, que es urgente, y ya vuelvo con ustedes. Listo, denme un Sí, minutico, qué señor, pena. tranquilo. Igual a nuestros participantes, recordamos que en cualquier momento que tengan alguna pregunta o algún aporte, pueden levantar la mano pues para poderle solicitar la pregunta al ingeniero.
Sí, Heini, es la pregunta para el ingeniero cuando regrese. Sí, señora, efectivamente, estoy pendiente aquí de la exposición. Pensé que hoy las preguntas eran al final, entonces por eso hasta que usted ahorita dio la posibilidad de poder intervenir, por eso pues aproveché y decidí hacerlo ahorita. Claro, sí, señora. Cuando desee, con todo gusto para ir saliendo de dudas. Listo. Bueno, ingeniero, ¿cómo Sí. está? Espero que Hola. esté muy bien. Bueno, Hola. yo soy de Chocó, soy estudiante acá de doctorado y mi investigación acerca del tema de biomasa. Entonces, desde usted los estudios o las proyecciones que también vienen haciendo, ¿qué tanta viabilidad se ha podido estimar en el Pacífico, en especial en el departamento del Chocó, eh, respetando pues todas sus bondades ambientales y sus particularidades? Porque casi siempre en los papers, en los distintos documentos que me encuentro, generalmente nunca hay información detallada en el departamento del Chocó. Entonces la una es, qué tanta viabilidad podemos encontrar nosotros en el departamento del Chocó? Y dos, ¿por qué en los papers, en investigaciones, la información que se tiene del departamento es muy poca? Esas dos preguntas. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, particularmente en el departamento del Chocó, como tú dices, pues no hay mucha información tan, digamos, tan específica alrededor del tema del hidrógeno, de su potencial. Si hay información, particularmente de algunos estudios, bueno, digamos que es información que nosotros hemos logrado tener, particularmente de un estudio que realizó la Universidad de La Sabana, y es el potencial por departamento que se tiene para la producción de hidrógeno, tanto a partir de biomasa como a partir de energías renovables. Digamos, yo creo que eso es algo que si quieren, pues, y que si quieres a final de la sesión, pues me recuerdas y creo que te lo puedo mandar como para que lo tengas ahí, lo puedas citar. Ah, listo, Y muchas ya gracias. y ya desde el punto de vista de por qué muchas veces eh, no se, no, digamos, no se analiza tanto, digamos, todos los departamentos a profundidad, particularmente, digamos que no siento que sea como por, por un tema de pronto de que se privilegie un departamento sobre otro, ¿cierto? Sino que particularmente todos estos desarrollos se apalancan mucho en la cooperación internacional, ¿cierto? Y en las cooperaciones por lo general claramente hay recursos muy limitados, y al final dentro de las priorizaciones se han privilegiado, digamos, estas zonas como particularmente los hubs, ¿cierto? De hidrógeno, que es donde se están haciendo los principales estudios como para despliegue industrial. Ahora, eso no quiere decir que en los otros departamentos no haya potencial. Claramente sí lo hay, eh, y claramente tenemos que explorarlo, tenemos que profundizar en las viabilidades de estos proyectos en estos departamentos y ver dónde podemos mejorar o dónde podemos generar también estrategias para hacer modelos de negocio viables en general en todo el país. Entonces, sí, ese es como digamos un poco aquí como también pensando y reflexionando un poco sobre ese aspecto. Ah, listo, muchas gracias. Ya que para mí es muy importante pues conocer un poco más sobre esas razones, porque igual estamos aquí aprendiendo y generando información también que nos permita tener una mejor radiografía de esta zona. Muchas gracias por su disposición y por su aclaración. Listo, de una. Super. Creo que hay otra Ingeniero, pregunta. sí, señor Alexander, adelante. Buenas noches para todos. Dije una pregunta. Indudablemente en este proceso de descarbonización que está pues todo el mundo, y siendo que el petróleo ha sido un gran benefactor económico para pues nuestro país, y con las proyecciones que hay de la producción de hidrógeno que ojalá se cumplan, sí puede llegar a ser el hidrógeno un benefactor, no sé si igual, pero más o menos parecido a lo que ha sido el petróleo para nosotros.
Bueno, a ver, pues es que son, a ver, digamos que de entrada hay particularidades de una industria y la otra, ¿cierto? Por ejemplo, de entrada, o sea, en general, pues el petróleo para Colombia ha sido, como tú dices, un eje de desarrollo muy importante. Al final, lo que percibe el país de las rentas petroleras, o sea, está desde los impuestos que paga este sector hasta las mismas regalías que también genera. Entonces, desde, digamos, al final, desde el tamaño del mercado, lo que se busca o las proyecciones es a diversificar un poco esa balanza de, digamos, económica, ¿cierto? No es, digamos, nuestra percepción no es que se reemplazar, ¿cierto? Sustituir, sino más diversificar. Porque ¿qué es lo que sucede cuando vemos al hidrógeno? El hidrógeno tiene un potencial de impulsar sectores como el agro, de producción de combustibles más limpios. Entonces, por ejemplo, en el caso del agro, nosotros como país tenemos un potencial de desarrollar el agro muy grande. Siempre ha sido como ese objetivo que se ha tenido de alcanzar una mayor industrialización del campo en el país. Pero al mismo tiempo, cuando vemos la perspectiva, nosotros somos grandes importadores de fertilizantes, grandes importadores de amoníaco. El hidrógeno surge como una oportunidad de, primero, sustituir esas importaciones. Cuando yo sustituyo importaciones, lo que estoy haciendo es generar industria local y posteriormente también generarle mayor competitividad al sector, porque ya no solo le estoy generando un suministro interno, sino que además le estoy dando una competitividad desde un punto de vista de sostenibilidad que antes no tenía, ¿cierto? Particularmente. ¿Por qué? Porque en la actualidad los fertilizantes que importamos, claro, tienen un origen fósil versus lo que podríamos generar con fertilizantes internos más sostenibles que al final le generen mayor valor agregado a los productos que generemos y que esa canasta o esos ingresos que tengamos de esos otros sectores finalmente se puedan ver, digamos, eh, aumentados, beneficiados. Entonces, sí, yo creo que al final la perspectiva es más hacia, particularmente nosotros desde la asociación lo vemos más desde diversificación, desde potenciar industrias en las que ya tenemos un, un potencial ver más hacia este lado que un sustituto, ¿cierto? Que creo que es, eh, digamos, como esa visión. No sé si queda respondida tu pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. O sea, en pocas palabras, no directamente, pero indirectamente sí puede llegar a ser muy beneficioso. Gracias, ingeniero. Sí, listo. No sé si hay alguna pregunta adicional o continuamos. Listo, continuemos. Bueno, para incentivar esto, al final se han desarrollado algunos mecanismos normativos y regulatorios que lo que han desarrollado es eso, incentivos tributarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final, o sea, digamos, están los objetivos aspiracionales, pero en el centro siempre va a estar el modelo de negocio. Entonces, para yo hacer un modelo de negocio viable, necesito incentivos, necesito mitigar riesgos, necesito asegurar, por ejemplo, la demanda de hidrógeno. Y en ese sentido, desde a nivel regulatorio, se han generado unos incentivos tributarios para aportar a ese cierre financiero de los modelos de negocio. Entonces, acá hablamos de que la ley 2099 de 2021, que fue la ley de transición energética, primero definió o incluyó lo que son las definiciones de hidrógeno verde y azul. Y a esas definiciones les homologó los beneficios tributarios que ya existían desde 2014 para las fuentes no convencionales de energía renovable, como lo son la eólica, la solar, PCHs, biomasa, creo que se me escapa una de geotermia, donde básicamente hay deducción de renta, exclusión de IVA, exención arancelaria y depreciación acelerada. Eso finalmente se reglamenta mediante dos decretos que son el 895 y el 1476, que son los que ya
sí, básicamente normativizan, por decirlo así, todas las disposiciones que se dieron en esta ley 2099. Ahora, en Colombia ese panorama, como les decía, hoy en día está de la siguiente manera. Hoy nosotros producimos y consumimos en las refinerías aproximadamente 130 kilotoneladas año de hidrógeno, ¿cierto? Es demanda interna. Pero también año a año importamos de manera indirecta hidrógeno a manera de amoníaco y a manera de fertilizantes como la urea, ¿cierto? Al final, nuevamente, vean que estamos volviendo a los derivados, volviendo a productos como los fertilizantes, porque es importante tener en la mente toda esa cadena de valor, toda esa cadena productiva. También desde el punto de vista del metanol, nosotros como Colombia, como para que tengan el dato ahí curioso, nosotros no producimos a nivel industrial metanol en el país y lo importamos en su totalidad. Ese metanol 80%, 70% se va para la producción de biodiesel. Entonces, nuevamente, acá tenemos ya una demanda existente, una capacidad de producción interna, pero también tenemos un potencial de empezar a sustituir importaciones, de empezar a generar una industria local o industria nacional más sostenible. Y nuevamente, si nosotros vamos al tema de las comunidades, probablemente no vamos a, o lo más viable no va a ser instalarle estufas de hidrógeno a esas comunidades, pero algo que sí les podría generar mucho valor es desarrollar modelos colaborativos o modelos también con esas comunidades en las que ellas su actividad productiva, por ejemplo, si es agrícola, la puedan potenciar a partir de fertilizantes verdes. Y ahí empezamos a tener un impacto desde el mismo desarrollo del hidrógeno en las comunidades, ¿cierto? Pensémoslo, no solo hidrógeno como hidrógeno solito, sino como hidrógeno como toda la cadena, como toda esa transversalidad que nos implica el hidrógeno en particular. Ahora, a nivel de proyecciones, ¿cómo estamos? Nosotros hoy en día lo utilizamos de esta manera, principalmente en refinerías, en fertilizantes y en biocombustibles, por decirlo así, ¿cierto? Por reducirlo a esos tres sectores, y esperamos que en los próximos años entren sectores como el de la movilidad, de nuevos fertilizantes más verdes y también lo que viene siendo la exportación. Vienen otros ya más adelante como la generación eléctrica que ya lo habíamos visto, la aviación, sectores como el acero, la producción de acero y el hierro y también el sector marítimo. Ahora, de todo ese panorama y de todo ese potencial y de toda esa realidad, nosotros hemos identificado principalmente tres retos clave para el despliegue de las iniciativas o para la materialización en general de la economía del hidrógeno. Uno está asociado a los costos de capital. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer un paréntesis. Cuando a mí me dicen que un kilo de hidrógeno vale $1, $2, $4, al final, si yo cojo esos $4 y los desgloso respecto a qué es lo que más pesa, voy a encontrar que lo más relevante es los costos de la electricidad, ¿cierto? Es la energía que consumo para producir. Lo vamos a ver ahorita, que es uno de los retos, y es cómo obtengo energía limpia y barata. Pero otro que es no menos importante son los costos de capital, que es el otro 30%, y es lo que vale hacer la planta, lo que vale instalarla. Y ese costo de capital al final va a tener, digamos, ¿cierto? Al final lo que vale construir una planta es lo mismo que cuando uno va a comprar, por ejemplo, una casa. Uno tiene que, bueno, en cierta medida, bueno, la gran mayoría de las personas tienen que hacer un préstamo y ese préstamo va a tener ciertas condiciones, ciertas tasas de interés respecto a qué tan riesgosos somos nosotros como deudores, ¿cierto? Qué tanto riesgo tenemos de repagar esa deuda. Lo mismo pasa en los proyectos. Si un proyecto es muy riesgoso desde el punto de vista técnico, si tiene mucha incertidumbre desde el punto de vista de la demanda,
si tiene incertidumbre desde el punto de vista ambiental, social, los costos de financiar este 30% van a ser mucho más altos y por lo tanto voy a impactar el precio final del hidrógeno. Entonces, uno de los retos es cómo desarrollamos estrategias de financiamiento y estrategias de mitigación de riesgos financieros, de riesgos sociales, de riesgos ambientales, de riesgos técnicos, para que los proyectos que estemos desarrollando y que son tan nuevos para, en general, los bancos, para muchas personas, pues puedan tener unas tasas de interés más favorables y reducir esos costos de capital. Reduciendo esos costos de capital o particularmente esas tasas de interés, uno puede llegar, o sea, haciendo estrategias de mitigación de riesgo, uno puede pasar de un precio final del hidrógeno de $4 a 2.2 y eso es una reducción de más del 40%. Nada más, o sea, antes incluso de producir el primer kilogramo de hidrógeno, si yo logro mitigar esos riesgos, de reducir los costos de financiamiento, voy a tener un hidrógeno mucho más barato. Por otro lado, está el costo de la energía. Y es que, primero, estamos ante proyectos que van a tener unas escalas significativamente grandes. Estamos hablando de que acá de proyectos que van desde los 100 megas a los 1000 megas, estos son cargas para el sistema eléctrico, son cargas, por ejemplo, que si entran hoy un proyecto, no sé, de 1000 megas, supondrían el 10% de la demanda pico del país. Entonces, esto es un nuevo paradigma, básicamente. Y lo que estamos viendo, claramente esto no se va a dar de un día para otro, vamos a ir de manera escalonada. Estamos viendo que hoy en día se están desarrollando proyectos de 20 megas, de 50 megas principalmente, pero para esto de igual manera necesitamos generación renovable, es decir, proyectos que respalden ese crecimiento de la demanda y por otro lado infraestructura de transmisión que pueda llevar esa energía a esos proyectos en particular y que les pueda generar respaldo energético. ¿Por qué? Porque al final producir hidrógeno es producir un químico, producir amoníaco, producir sus derivados, todo esto son plantas químicas. Y las plantas químicas necesitan estabilidad para, primero, ser competitivas y segundo, ser seguras. Entonces, en ese sentido, ahí la red va a tener un papel importante, porque las energías renovables, como lo vemos en esta imagencita, van a ser intermitentes, no me van a dar toda la energía de manera constante y voy a necesitar esos respaldos. Ahora, como yo voy a tener que conectarme a la red, nuevamente surge la inquietud, ¿cómo hago para que esa energía también de la red sea competitiva? Cuando particularmente gran parte del costo de esa energía que voy a tomar de la red está asociada al uso precisamente de esa infraestructura de transmisión a la cual voy a estar conectado. Entonces, ahí particularmente es donde se están enfocando varios de los esfuerzos para buscar incentivos que permitan hacer esta componente más competitiva y en general apalanquen la competitividad de los proyectos como tal, en general. Y por último, el reto más importante y es la demanda-banda, ¿cierto? Vimos dos retos asociados a cómo hago competitivo el hidrógeno desde la producción, pero puedo tener el hidrógeno más competitivo, más barato, pero si no tengo quien me lo compre, al final el proyecto no va a cerrar. Entonces, acá nos enfrentamos nuevamente a esos dos paradigmas, y es los nuevos usos del hidrógeno versus los usos existentes. Los nuevos usos es donde va a estar el grueso de la demanda en los próximos años, o sea, ese 75% de la demanda. Entonces hay un mercado muy grande que va a buscar ser abastecido. Pero ¿qué es lo que sucede? Con este sector, en este sector también hay mayores riesgos y mayores incertidumbres. ¿Por qué? Porque son sectores en los que antes o apenas están iniciando la implementación de este tipo de tecnologías, de este tipo de proyectos. Por ejemplo, en movilidad, todavía se está entendiendo cómo operan digamos, una red en general de vehículos de hidrógeno, cómo opera una infraestructura de recarga de hidrógeno. Y al final, ¿esto qué supone para un financiador? Mayores riesgos. Si hay mayores riesgos, ¿qué es lo que pasa? Aumenta los costos de capital y si aumenta los costos de capital, aumenta el precio final del hidrógeno, ergo, digamos, empiezo a tener problemas en el cierre financiero del proyecto. Entonces es por eso que es tan importante empezar a
a iterar o a ver los proyectos desde todo, de manera muy transversal para que puedan ser viables. Por otro lado, es un mercado de nacimiento. Esto no tiene nada de malo, en realidad o sea, estamos trabajando y estamos experimentando y eso es lo más importante, es decir, estamos haciendo cosas. También son sectores que naturalmente, como están en nacimiento, hoy en día, igual que lo era la energía solar hace 10 años, hace 15 años, son mucho más costosos o más costosos que las alternativas en estos momentos. Por otro lado, están los usos existentes, que son el sector de fertilizantes, combustibles, refinación, que son mercados de bajo riesgo, porque ya se sabe cómo funcionan, pero que tienen un crecimiento más moderado, ¿cierto? La demanda está digamos, en gran medida cubierta y el crecimiento es más paulatino. Por otro lado, pues finalmente el hecho de que sea un mercado de menor riesgo lo que hace es que los costos del hidrógeno sean más competitivos y que por lo tanto la mayoría de los proyectos que hoy en día han alcanzado decisión final de inversión en hidrógeno renovable están enfocados en estos usos existentes, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista del sector productivo, nosotros qué venimos haciendo para materializar ese ecosistema. Nosotros pues particularmente somos pues ese gremio nacional que impulsa la adopción del hidrógeno de manera efectiva, de manera rápida y también de sus derivados en sectores clave de la industria y en esos nuevos sectores que lo van a demandar. Y básicamente nos enfocamos en contribuir a esa transformación energética del país, a esa transformación productiva basados en una economía sostenible. Eso lo hacemos por medio de estrategias en materia de regulación, política pública, promoción del desarrollo de la infraestructura física, el desarrollo de capacidades humanas, la cooperación internacional, en la cual tenemos una gran presencia a nivel mundial y a nivel regional. Nosotros somos la manera en la que ese sector privado se muestra al mundo y también la manera en la que el mundo entra también a Colombia. Como vamos a ver en la otra slide, nosotros estamos compuestos tanto de empresas nacionales como de empresas internacionales, que son las líderes en el desarrollo de los proyectos a nivel mundial. En ese sentido, somos parte de diferentes alianzas como Hydrogen for Development del Banco Mundial, H2LAC en la región, la Alianza Global de Asociaciones de Hidrógeno y la Alianza Regional también de Asociaciones de Hidrógeno, la cual en estos momentos nosotros presidimos. Estas son herramientas que también nosotros siempre ponemos a disposición de entidades como lo puede ser la misma universidad para que desarrollemos proyectos en conjunto. Al final, nuestro rol es de articulación de trabajo, digamos, mancomunado. Nuestros asociados, como les decía, bien están en toda la cadena de valor, desde las empresas que ya tienen tecnologías como Cummins y tienen una expertise amplia en hidrógeno, hasta esas empresas que entran a la asociación para entender el mercado y desarrollar sus productos y servicios. Junto con nuestros aliados, entre empresas y aliados, nosotros agrupamos más de 60 entidades y compañías. Y bueno, y hoy en día pues básicamente nos posicionamos como el gremio más grande en este sentido. En ese aspecto pues actualmente estamos trabajando en seguir desarrollando alianzas estratégicas, financiamiento, conocimiento, comercio, infraestructura y proyectos. Y parte de esas estrategias están enfocadas en lo que ya revisamos anteriormente. Y es primero, desde el punto de vista de financiamiento, en disminuir ese déficit de financiamiento y riesgos financieros de los proyectos de hidrógeno, teniendo en cuenta ese reto que vimos anteriormente. A nivel de comercio, empezar a enlazar la oferta y la demanda, identificar cuáles están siendo los principales retos, por ejemplo, en el cierre de contratos, la disponibilidad de tecnologías y finalmente generar ese cierre de los modelos de negocio, cerrar ese aspecto de la demanda. A nivel de conocimiento, que es muy importante para nosotros, seguir divulgando, seguir mostrando qué es el hidrógeno y es disminuyendo la brecha también de conocimiento que hay en todos los actores involucrados. En ese sentido, tenemos desde cursos que desarrollamos hasta también
congresos y ciclos de webinars que constantemente estamos desarrollando en temas de interés para todos los grupos poblacionales. Y finalmente todo el tema de proyectos, y los proyectos son el centro del desarrollo de esta economía, y los proyectos se tienen que hacer viables. Y en ese sentido desarrollamos estudios, desarrollamos también análisis sectoriales, desarrollamos bases de información, conectamos a las stakeholders, ¿cierto? A los actores involucrados, e incluso también a las mismas universidades con, con los aliados, digamos, de mayor potencial para desarrollar proyectos. Analizamos todas esas actualizaciones en lo que viene desarrollándose en tecnología y también promovemos nuevos incentivos. En general, pues los invito también a conocer parte de esos avances o de esas estrategias que ya son más teóricas, ¿cierto? Acá, como de qué hemos hecho en financiamiento para solucionar ese problema, qué hemos hecho, por ejemplo, en otros aspectos como la integración del hidrógeno al sistema interconectado nacional para atacar ese problema que habíamos hablado de los costos de la energía, y también hablar de los temas de certificación de origen para enlazar la oferta y la demanda y certificar que el comercio que se dé de hidrógeno y derivados sea responsable, que esté siempre enmarcado en unos parámetros de sostenibilidad muy estrictos. Y bueno, eso es un poco lo que les quería traer el día de hoy. No sé si de pronto hay alguna pregunta, duda, comentario. Nuevamente, pues muchas gracias. El llamado a la acción es cuenten con la asociación para sus proyectos, para sus consultas y para lo que necesiten. Ese es nuestro fin, ayudarlos tanto ustedes como a los demás actores involucrados en la cadena de valor del hidrógeno. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Quisiera preguntarle a los asistentes si alguno tiene alguna pregunta específica o pues por parte de la organización si tenemos unas. ¿Alguna manita levantada? ¿Alguna duda? Bueno, ingeniero, sí tenemos 5 preguntitas para tener en cuenta. Entonces, pues como te comentaba el ingeniero Juan Diego, este tipo de capacitaciones las estamos haciendo debido a un proyecto que se tiene en convenio con la Universidad Javeriana, donde vamos a trabajar con 3 comunidades rurales. Con la idea es, pues, transición hacia la paz, con el fin de identificar la pobreza energética que se presentan en estas comunidades. Entonces, como está relacionado la parte, digamos, de ingeniería y la parte educativa, quisiéramos de pronto preguntarte, en materia educacional, ¿qué opiniones nos puedes dejar para que nosotros tengamos a mano, digamos, qué tipo de obra calificada se debe tener a la hora de la adopción del energético sostenible, digamos en este caso del hidrógeno? O sea, como desde la divulgación hacia las comunidades hacia la construcción, formación de talento humano capacitado para la adopción de esas tecnologías. O sea, está dirigido es a la educación, digamos, como para el tipo de persona que vaya a manejar este tipo de energía, y de igual manera, pues a la parte de capacitación, de la parte rural, que es donde vamos a trabajar específicamente. Bueno, a ver, particularmente en estos aspectos de hidrógeno, actualmente lo que se ha avanzado desde un punto de vista técnico particularmente está enfocado hacia el trabajo que ha desarrollado el SENA. El SENA actualmente está desarrollando diferentes normas de competencias laborales en las que ellos están construyendo básicamente, digamos, los criterios bajo los cuales se van a formar los técnicos, por ejemplo, que operen sistemas de hidrógeno. Ahora, esto, digamos, es importante tener en cuenta estas entidades como el SENA que están desarrollando estas estrategias, tomar esa línea base que ya existe y también entender, por ejemplo, las dinámicas que supondría la operación de por ejemplo, de un electrolizador. Al final, nosotros
lo que conocemos o lo que conversamos siempre con nuestros asociados es, y ellos nos retroalimentan, es que, por ejemplo, las empresas de gases industriales que ya han utilizado, que ya han operado estos equipos históricamente, pues nos dicen esto es importante tener en cuenta que gran parte del know-how o del conocimiento va a ser necesario importarlo en un primer momento, es decir, desarrollar estrategias de intercambio tecnológico, de intercambio de conocimiento con otros países. Y en ese mismo sentido, eso va a tener que ser trasladado también a nivel comunitario y es entender cómo eso, ¿cierto? Ese conocimiento que es tan técnico se puede trasladar a las comunidades, finalmente. Nosotros desde el punto de vista más social lo que hemos visto es que es importante manejar las expectativas y el lenguaje con el cual se llega a las comunidades, particularmente cuando, por ejemplo, hablamos de temas de hidrógeno, eh, para mantener todo el discurso dentro de un ambiente de sensatez, ¿cierto? Y de realidad de lo que puede significar efectivamente el hidrógeno para este tipo de comunidades. Entonces, pues no sé si con eso respondo a tu pregunta, pero creo que es importante desde el punto de vista técnico ser muy responsables desde lo que ya se está desarrollando, también tener como punto central la seguridad industrial, garantizar que que aquí las personas que vayan a manipular los equipos estén capacitadas y que puedan estar en condiciones seguras de trabajo. Y por el lado de las comunidades, garantizar que se generen espacios y que se genere una construcción también comunitaria, porque no de lo que es un concepto, de lo que es el concepto, por ejemplo, del hidrógeno para ellos, que puede significar el hidrógeno para una comunidad, ¿cierto? Puede significar, por ejemplo, desarrollo por medio de fertilizantes verdes u otra cosa, dependiendo también de sus perspectivas y de su realidad sociocultural, socioeconómica. Entonces creo que ahí es importante siempre tener muy en cuenta en esa construcción de conceptos la misma realidad de las comunidades y su día a día. Sí, muchísimas gracias y por ejemplo, excelente el saber, digamos, como tú mismo lo dices, el SENA está dando este tipo de capacitaciones que pues es muy interesante y pues más de que hoy en día se está dando tanto ya este tema del hidrógeno verde que digamos es el que más se escucha a nivel nacional, entonces para que la gente empiece a empaparse un poco más de este tema. Entonces es información que uno puede brindar a la gente y que sepan a dónde dirigirse. Y pues debido a eso, pues exactamente queríamos preguntarte, como qué papel puede jugar las comunidades rurales, como te comentábamos, y que se encuentran también en zonas no interconectadas para ayudar a lo que es la adopción del hidrógeno verde en Colombia. O sea, qué papel pueden jugar las comunidades, qué pena, en el Sí, desarrollo señor. del hidrógeno en Colombia? En Okay. Colombia, sí, Bueno, señor, pues, correcto. bueno, a ver, ahí hay varios temas desde el punto de vista de relacionamiento que creo que no son solo del hidrógeno, sino en general del contexto de las energías renovables. Nosotros, uno de nuestros asociados es Trust Consultores, ellos desarrollaron un modelo de relacionamiento para entrar particularmente a las comunidades en el departamento de La Guajira. Y en ese sentido es importante nuevamente lo que les decía, hay muchos matices y hay muchos aspectos alrededor del relacionamiento con las comunidades, más allá de yo explicarles qué es el hidrógeno, sino además el hecho de todas las barreras que hay, bueno, no barreras, sino más bien puntos pendientes a desarrollar en estos, digamos, territorios en particular, desarrollar una visión conjunta, desarrollar, digamos, esos modelos colaborativos que les venía mencionando. Pues yo los invito de pronto a revisar esos modelos que desarrolló nuestro asociado. Y también, pues finalmente las comunidades deben ser aliadas o las debemos ver siempre como unos aliados en el desarrollo de estos proyectos. Ellos claramente tienen
todo el derecho de exigir sobre su territorio, de dar opinión, de tener decisión sobre esa planeación de lo que ellos quieren hacer en el territorio, y en ese sentido es importante tenerlas en el centro. Nosotros con el Banco Mundial desarrollamos un white paper, un análisis de varios casos de estudio a nivel internacional de cómo ha sido el relacionamiento con las comunidades y cuáles han sido los aspectos clave para ese relacionamiento exitoso en el desarrollo de proyectos de hidrógeno. Yo creo que ahí también se los podemos compartir. Ese pues todavía no es público, pero tan pronto sea público se los podemos compartir, y donde hay unos aspectos bien relevantes que se pueden tener en cuenta también desde el análisis que están haciendo. Ok, ingeniero. Bueno, y por último, pues queríamos preguntarte, ¿qué infraestructura es necesaria para facilitar la producción, el almacenamiento y la distribución de hidrógeno verde en Colombia? Y digamos, ¿cuáles son los retos logísticos asociados para este tipo de cosas? Bueno, a ver, desde el punto de vista de infraestructura, pues uno muy claro, todo el tema de generación de energía renovable, distribución, o digamos redes de transmisión, puertos, pero digamos desde el punto de vista de la operación ya de los proyectos, pero al final tenemos que tener en cuenta también el hecho de esas infraestructuras que muchas veces no mencionamos directamente, pero que son claves para hacer un proyecto, y es que haya vías, que el puerto pueda recibir, que esté apto para recibir, por ejemplo, los electrolizadores, que, o sea, en general toda esa infraestructura habilitante que finalmente habilita también el desarrollo de los proyectos o la ejecución. Entonces, ahí creo que es desde un punto de vista pues más directo, desde la operación claramente está lo que ya analizamos, pero desde un punto de vista más indirecto, pero que tiene, o sea, gran incidencia es en generar esas condiciones como esa seguridad a nivel de infraestructura de vías, de infraestructura de puertos, de infraestructura en diferentes aspectos que permitan un desarrollo normal de las iniciativas particularmente. Entonces, pues yo lo haría más transversal, y es lo que necesitamos todos ahí como país, como esos puntos básicos de infraestructura. Ok, ingeniero. ¿Alguna otra preguntita de pronto tienen los asistentes? O si no, pues ingeniero, pues sin más preámbulo, pues la verdad, le agradecemos muchísimo por su tiempo, pues por la dedicación que tuvo para el día de hoy darnos a conocer este tema y este alcance que se está teniendo a nivel nacional tan importante, y para que nosotros tengamos en cuenta en el desarrollo, como te veníamos comentando, del proyecto que se viene desarrollando con la comunidad de Tauramena Casanare, de La Guajira y del Cauca. Entonces, pues agradecemos nuevamente su disposición y pues su valioso conocimiento y tiempo, ingeniero. Listo, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, siempre me da la orden para lo que los podamos apoyar. Listo.